Bendito sea Dios. Leemos 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a leer versículo 1 al 5. Nos detenemos allí y luego le voy a leer 2 versículos más de Corintios. Pero nos detenemos en el 5 por ahora y toman asiento luego. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora sí puede tomar su asiento. Bendito sea Dios. Y quiero que usted le preste mucha atención como iglesia de Jesucristo a esta palabra, porque esta palabra tiene cosas muy determinantes para nuestra vida. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia que estaba en Corinto, hablándole acerca de los dones espirituales, de que procuraran expresarse a través de los dones que Dios les había repartido en su Espíritu Santo. Cada uno tiene que, cuando recibe al Señor, recibe con Él su don, o muchos dones. Es decir, los dones que son capacidades que da el Espíritu Santo dentro nuestro. La diferencia entre un talento y un don es que el talento es algo que se desarrolla en la práctica humana. Es decir, hay personas que son talentosas en algún deporte o en alguna otra cosa porque se entrenan en eso y trabajan sobre eso. Ahora, un don es una impartición que da el Espíritu, que reparte el Espíritu a cada uno como Él quiere. Es decir, le da la capacidad de hacer algo que no es de la vida natural, sino que es de la vida espiritual. Es decir, es una capacidad del Espíritu. En este caso, el apóstol Pablo está hablando de que se procuren los dones, que se anhele fluir en diferentes dones, pero él hace una comparación entre el don de lenguas y el de profecía. Y les dice que para la iglesia es más provechoso el don de profetizar. Es decir, profetizar no es solamente que usted le esté adivinando el futuro, porque vemos que hubo profetas que anunciaban algo del futuro en las Escrituras. Y creemos que en el Nuevo Testamento profetizar se limita a eso. Pero profetizar, aquí cuando el apóstol Pablo enseña, no se está limitando a adivinarle el futuro a alguien, a decirle, de aquí a un tiempo te va a pasar esto, esto, lo otro. No. Aquí el apóstol Pablo está hablando de profetizar en el contexto de hablar. Cuando uno habla, fluye, porque ha recibido de Dios un toque, una palabra, una administración. Ha estado con el Señor, o estando en ese momento con el Señor, está percibiendo, está viendo algo que va a hacer 3 cosas en la vida de la persona. Número 1, la va a edificar. Diga conmigo, la va a edificar. Es decir, le va a dar más altura espiritual por lo que yo estoy hablando en el nombre del Señor. Segundo, la va a consolar para que no se desaliente en su carrera de fe. Y lo tercero, la va a exhortar, es decir, la va a animar, le va a dar las fuerzas para que se encamine y siga ese camino. Entonces, el apóstol Pablo dice que la profecía era preferible porque era más útil para darle un nivel más alto a la iglesia. Ahora, ¿qué es profetizar? Para que a usted se le grabe en el corazón, es hablar lo que yo he oído de Dios. Cuando uno está con Dios y está teniendo comunión con Él,
Dios le va a enseñar cosas, le va a hablar cosas, le va a ministrar cosas, y cuando uno esas cosas las comparte, hablándoselas a la iglesia es edificada. Edificada significa que crece de nivel en cuanto a madurez y cada vez se parece más al Señor Jesucristo, porque esa palabra le hizo crecer, porque esa palabra sacó algo de su vida natural y trajo algo de la vida espiritual, sacó algo de la tierra y trajo algo del cielo. Esa palabra edificó a la iglesia, y el apóstol Pablo dice que él prefería que todos profetizaran. Es decir, el anhelo de un apóstol lleno del Espíritu Santo es que toda la iglesia levante su mano, yo pueda hablar desde el corazón de Dios. Porque si cada uno tiene la palabra de Dios y tiene el fluir de la vida de Dios, estará profetizando, estará hablando de parte del corazón de Dios, estará fluyendo desde la misma entraña divina. Lo que siente Dios se lo estoy expresando en esa palabra. No es que usted entra en un éxtasis que se pierde y ya no tiene el control y le sale una palabra totalmente dominada. No. Es que su corazón esté lleno del Señor y usted habla de eso del Señor, que está experimentando, que está viendo, que está sintiendo. Entonces, ya sea que usted vaya a una casa de buenas noticias, ya sea que vaya a un discipulado, ya sea que venga a la reunión, cuando usted habla siempre tiene un fluir de la palabra de Dios, siempre tiene una palabra que ha oído de Dios, que le va a edificar al otro, que lo va a levantar al otro, que le va a decir que debe fluir en ese don, que debe fluir en esa gracia de Dios. Hay gente que tiene experiencias con Dios, tienen momentos muy lindos, pero luego están callados y se lo guardan para ellos, en vez de ir y profetizar y declarar lo que están recibiendo, lo que están conociendo, lo que están viviendo de Dios, porque Dios le ha dado esa experiencia, le ha dado esa palabra, le ha dado esa revelación, le ha dado ese salmo, le ha dado lo que sea. ¿Sabe para qué se lo dio Dios? Dice las Escrituras, para edificación de los santos, de las personas que están en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, unos versículos más adelante, en el versículo, estábamos leyendo 14, pero en el versículo 12, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué quiero abundar en los dones y especialmente en el de profecía? Porque yo tengo que tener un fluir cada vez más constante. Hermano, cada uno de los que estamos aquí, estamos en el deseo de Dios, de que podamos fluir, de que no hablemos nuestras palabras, sino que hablemos las palabras de Dios. Mire, usted puede estar una hora con una persona y no hablar nada del fluir del corazón de Dios. Pero si usted deja fluir el don, la capacidad de Dios, usted va a ver que de repente va a empezar a hablar y va a fluir, y se le van a ir uniendo palabras que Dios le vino dando y le va a ministrar a la otra persona, y eso es profetizar, hablar desde el corazón, desde la revelación, desde la misma experiencia que uno viene teniendo con Dios. Y el apóstol Pablo quería que toda la iglesia estuviera en eso. Mire, ¿sabe que vinimos acostumbrados muchas veces por las iglesias tradicionales de que uno solo habla? Como ahora estoy hablando yo solo. Pero ¿sabe qué estoy haciendo desde aquí? Llevándolo a usted en el nombre de Jesús, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo con los corintios, a que se lanzara cada uno a fluir en el don de Dios profético, en el don profético. Dice, si digo algo, no, usted está con Dios y no tiene que tener miedo. Y si digo algo que no se va a cumplir, no le estoy hablando de que le anticipe el futuro a nadie, sino que lo que usted ha experimentado con Dios, lo que Dios le ha ministrado en su corazón, usted lo expresa, lo enseña, lo aplica y bendice, y eso edifica a la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice que todo debe hacerse para edificación. Mire, si en la iglesia hacemos algo que no edifica, que no lleva a otro nivel, se hace en vano, porque todo debe hacerse para llevar a otro nivel. Si usted está con sus discípulos, debe hablarle para llevarlos a otro nivel, y le está hablando del corazón de Dios. Si está en una casa de buenas noticias, debe fluir. Las casas de buenas noticias y los discipulados tienen que ser un fluir de todos. Mire aquí como dice otros versículos más adelante, más exactamente en el 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís?
Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y dice, hágase todo para edificación. Mire, cuando un cristiano, ¿cuántos hay que son cristianos aquí? ¿Todo o casi todo? A ver, todo, gloria a Dios. ¿Sabe que cuando un cristiano se reúne con otros, sabe qué tiene que tener? Tiene que tener un salmo, tiene que tener revelación, tiene que tener un fluir en lengua, pero con revelación de lengua, con interpretación, tiene que tener doctrina, algo tiene que tener, algo tiene que salir de su boca que edifique al otro, porque si en realidad está con el Señor constantemente le va a ministrar, le va a enseñar, va a leer la Biblia y se le va a revelar la Biblia, va a escuchar al apóstol y se le va a revelar la palabra, va a estar orando y se le va a revelar más palabra de Dios. Entonces cuando se reúne, ese hombre, esa mujer, algo tiene de parte de Dios. Y si es muy nuevito, sí va a recibir, pero ¿qué va a recibir? Edificación. Va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando está en un nivel lindo, de madurez ya lindo, va a empezar a fluir. Va a venir con palabra, con gracia de Dios. En el reino de Dios no hay uno más importante que habla y todos los demás tienen que escuchar. En el reino de Dios somos un cuerpo donde todos tienen una función. Y el anhelo de Dios no es que uno predique o profetice, sino es que todos profeticéis, le dice el apóstol Pablo. Diga, es el deseo de Dios que yo profetice, que yo hable en su nombre, que yo declare su palabra. Pero hay que atreverse, hay que creer, hay que estar en la casa de buena noticia y decir, mire, hermano, tengo una palabra de Dios en mi corazón. Dios me enseñó esto, Dios me dio este salmo, Dios me dio esta enseñanza, esta doctrina. Yo tengo algo de parte de Dios y debe fluir porque eso va a edificar, va a hacer crecer a la iglesia con todo el crecimiento. Ahora, cuando uno solo habla, es como que usted a un chico lo quisiera hacer crecer con una sola vitamina o un solo mineral. No, es un complemento de minerales, vitaminas y todo lo que va a hacerle crecer. Bueno, para que el cuerpo de Cristo crezca, debe tener el aporte de la mayor cantidad posible de la iglesia. Hay gente que lo está haciendo y Dios se goza, es su anhelo y lo están complaciendo. Pero hay quienes se rehúsan a hacerlo y se creen que el que tiene que hablar es el apóstol Juan Andrés o los ministros que están en la iglesia, y se queda siempre en una posición de escuchar. Pero ese no es el anhelo de Dios. Dios nos escogió y su anhelo es que todos profeticemos. Es decir, que todos tengamos palabras que edifiquen a otro, que consuelen a otro y que exhorten a otro. Siempre tenemos que tener en nosotros la edificación, la consolación y la exhortación. Es decir, si estoy en una reunión, como leímos recién, versículo 26, yo tengo que tener algo para fluir de parte de Dios. Eso es la vida de iglesia, eso es la reunión de los santos. Así que usted está en un momento muy lindo con Dios, Dios le enseña algo y usted después va y lo comparte con todo el amor y su corazón allí en ese lugar. Entonces Dios se empieza a gozar, porque eso es el cuerpo de Cristo viviente, eso es el cuerpo de Cristo creciente, ese es el cuerpo de Cristo que se multiplica, ese es el cuerpo de Cristo que Dios respalda, cuando todos los santos que van creciendo pueden fluir y profetizar, tener algo que viene del corazón de Dios, no gente que siempre se pasó la vida escuchando, y qué lindo es escuchar, pero Dios nos ha llamado a profetizar. Dígalo conmigo, Dios me ha llamado a profetizar. Mire, a veces le va a dar un salmo el Señor y ese salmo va a ser profético, es decir, va a venir del corazón de Dios en ese momento que usted lo comparte en la reunión. Las otras noches a mí Dios, el domingo pasado me dio un salmo o un fragmento de un salmo y me insistió que lo compartiera fuera de lo que venía a predicar y todo eso. Y fue de tremenda bendición ese salmo. Hubo gente que fue certero ese fragmento del Salmo 69. Y era profético porque Dios me decía que era para gente que por su propio error fueron puestos en reprensión y en disciplina divina, pero dentro de la disciplina hubo personas que hablaron mal de esa persona que estaba disciplinada y que Dios se enojaba en gran manera. El salmista dice, ráelos de tu libro. A los que hablaron cuando yo estaba en mi dolor. Fue tremendo. Salmo para mostrar cómo es el carácter de Dios.
Nadie tiene derecho de meterse con nada. Un hijo de Dios puede estar pasándola mal por una disciplina, por su culpa propia, y Dios estar con ese hombre para cuidarlo y para defenderlo a muerte, como hizo con David. ¿Entiende? Y es un salmo de él justamente. Y a veces Dios le va a dar un salmo, y a veces le va a dar una doctrina, le va a enseñar algo del cielo, y hay que darlo. Son los días que Dios quiere levantar una iglesia viviente. Que usted llegue a una casa y tenga un fluir de Dios, esté con ganas de llegar al discipulado o a la casa porque tiene algo que tiene que compartir de Dios, porque sabe que va a provocar algo del cielo en las otras personas, los va a edificar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mire, la Biblia habla de que hasta el más viejito de todos puede profetizar. Salmo 92, la vida de Jacob. Una persona que está plantada en la casa de Jehová, dice el Salmo 92, va a florecer, va a dar frutos, va a estar vigoroso y verde, y aún en su vejez va a proclamar que Jehová me fortalece fuerte. O sea, aún en su ancianidad va a estar profetizando, hablando del corazón de Dios. ¿Cuántos creen eso? Miren, la Biblia profetizó hasta un burro, un animal. Así que cuando uno se pone en las manos de Dios, mire si no van a profetizar los santos, los redimidos, los amados del Padre, los que Dios se deleita en verlo fluir. Entonces se goza Dios, porque ese hijo fluye. Es como que usted tiene un hijo y crece el niño y no desarrolla el habla. Es una preocupación como padre. Algún problema tiene. Entonces en la vida de Dios, cuando alguien conoció al Señor y el Espíritu Santo vino a su vida y no desarrolla el hablar en el nombre de Dios, no desarrolla el hablar del cielo, algo pasa y tiene que acercarse a su padre espiritual o al líder y decirle, comentarle su situación para que le ministre, y si hay algo que a usted le perturba, le perjudica, lo arruina, lo apaga, se quite eso y pueda pasar lo que tiene que pasar de Dios, porque es necesario que pase. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo, es necesario que yo profetice. Dice, no, porque no sé, esto no es. Fíjese en la Biblia usted un profeta que Dios lo mandó a profetizar y no fue a profetizar. Lea la historia de Jonás. No, porque le buscó la vuelta para no hablar lo que Dios le había mostrado en su corazón. Lo tiraron del barco, se lo comió el pez y se salvó porque Dios es grande en misericordia, y allí en el fondo del mar se volvió y dijo, voy a profetizar. ¿Cuántos dicen, voy a profetizar? Claro, no esperemos a que se nos hunda el barco o nos pase algo para aceptar la voluntad de Dios, porque lo que Dios va a poner en usted es único. Lo que Dios le da a usted tiene un montón de matices que lo hace único y lo tiene que hablar usted en el nombre del Señor. Y si se niega, priva a la iglesia de ser edificada, priva al discipulado de ser edificado, priva a la casa de buena noticia. Por eso no hay que callar lo que Dios nos muestra y nos habla en su amor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea Dios. Hay que ir lleno del fluir de Dios. Mire, vamos a leer libro de Ageo, capítulo 1. Estábamos hablando en Corintios sobre el deber de profetizar para edificar la casa de Dios. Y quiero que diga conmigo para que se nos quede grabado: Dios me llamó a edificar su casa. ¿Cómo edifico la casa? Hoy, profetizando y fluyendo en lo que yo he visto y en lo que he oído de Dios. De esa forma yo edifico, llevo a la gente a crecer, llevo a mis hermanos a un nivel mejor. A eso nos llamó Dios. Y en el libro de Ageo dice en el capítulo 1, versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco
roto. Nos detenemos allí. Dos cosas pasan aquí. Viene el profeta Ageo y le habla al pueblo de Dios. Y le dice, ustedes están diciendo que todavía no es tiempo de edificar la casa de Dios. Mire, el apóstol Pablo, vimos que llamaba a los creyentes a cumplir con el deber y que era importante que lo hicieran, de profetizar, de hablar la palabra de Dios, porque eso iba a edificar la casa de Dios. Aquí el profeta Ageo los llama a los creyentes de esa época a decirle que ellos tenían que edificar la casa de Dios, que tenían el deber de hacerlo, pero que estaban ocupados en lo de ellos y decían, no es el tiempo de que yo me ocupe de edificar la casa de Dios. Hay gente que no tiene tiempo para reunirse y edificar a otros. Hay gente que no tiene tiempo para reunirse y llevar a otro a consolación, a exhortación, y lo va descuidando y le dice, ¿cómo es eso que no tienen tiempo para edificar mi casa? Y sus casas, es decir, las cosas de su interés propio, para eso sí tienen tiempo. Entonces a Dios le molestó esto de que su pueblo no se ocupara de edificar su casa. Por eso recién le hice decir, debemos y fuimos llamados para edificar la casa de Dios. Entonces Dios le dice, ¿saben por qué siembran mucho y recogen poco? ¿Saben por qué comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos? ¿Saben por qué las cosas propias no le funcionan como le tienen que funcionar? Porque se están negando a edificar mi casa. Un creyente que se niega a edificar la casa de Dios, es decir, que no se ocupa de estar con Dios y su palabra para luego ir y edificar a otros santos, esa persona queda expuesta a que Dios no pueda hacer y derramar todo su bien sobre ellos. Fíjese cómo les dice el profeta, le dice, ustedes dicen que no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Y usted me pregunta, ¿cómo edifico la casa de Dios? Profetizando, hablando la palabra de Dios en las reuniones que usted tiene de Casa de Buena Noticia, discipulado o de la reunión que tenga con los santos. Pero para muchos no hay tiempo y otros no lo toman tan serio, pero para Dios es serio y es la causa de que el cielo se cierre sobre esa persona. Entonces Dios le dice en el versículo que leímos recién, 4, dice 6, dice, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, todo lo que gana en el trabajo no le alcanza para vivir digna y satisfechamente y bendito. Entonces Dios lo relaciona que el problema de eso tenía una conexión directa al que ese pueblo no quería edificar la casa de Dios o no se estaba ocupando de edificar la casa de Dios. Entonces hoy Dios en mi corazón me puso esta palabra para mostrarle la seriedad que tiene de que una persona, porque muchas veces dice, yo pastor diezmo, ofrendo y siembro y hago esto y lo otro, pero mi vida no puede progresar como yo quisiera en esto y lo otro. Pero, ¿está edificando la casa de Dios? Porque muchas veces ni cuenta eso. Es como que cuenta que siembra, es como que cuenta que hace muchas cosas, pero no cuenta si usted está haciendo de edificación para otro. No se pone a ver, por eso Dios le dice, meditad sobre vuestros caminos. Es decir, ponete a pensar, ¿estás yendo a reuniones de los santos y compartiéndole tus experiencias con Dios, profetizando para que esos santos sean edificados, consolados y exhortados? Entonces Dios lo llama a reflexionar sobre eso, porque si una persona no estaba haciendo eso, estaba cerrándose el cielo a sí mismo. Y el cielo no podía derramar los resultados que quería. Y la persona no tenía los resultados. ¿Sabe cuánta gente hay que a lo mejor ora y pide oración porque no tiene los resultados? No tiene los resultados en la vida. No tiene los resultados. Y nunca se detiene a meditar si está obedeciéndole a Dios. Como hijo de Dios, yo me debo reunir con los santos y debo profetizar. Debo dar mi aporte. Diga conmigo, debo dar mi aporte. Ahora usted dice, yo no lo quiero dar. Y el cielo se cierra. Y después en el tiempo dice, yo no sé qué pasa.
Yo no sé qué pasa, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, y el cielo se cierra. Es porque no edificaban la casa de Dios. Sigue diciendo, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y les vuelve a decir, buscáis mucho y halláis poco, y encerrás en casa y yo lo disiparé en un soplo. Ya Dios molesto con eso. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Ve? Cada uno se dedica a lo propio y no se ocupan de edificar la casa de Dios. ¿Cómo la edifico? Recuerde, hablando para consolación, edificación y exhortación. Y les dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, se cerró el cielo, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mire, se cerró el cielo. Ahora, hay gente que ni siquiera se evalúa, ni siquiera medita, es como que no siente ni el deber de su aporte para con el resto de los santos. Y en la semana no tiene ninguna actividad que aporte. Y entonces Dios le dice que mediten y que suban al monte. Subir al monte significa salir de la vida natural para buscar a Dios. Y de allí, de esa búsqueda de Dios, del monte, traer madera. Significa traer algo que edifique la casa de Dios. El llamado de Dios en esta noche es a que entendamos, meditemos que hay una relación entre un cielo cerrado y una persona que no edifica la casa de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Levante la mano, diga, es fácil entenderlo. Porque a veces creemos que no tiene ninguna importancia. Usted, hermano, está yendo a una casa de buenas noticias, está yendo a un discipulado y hablando para que otros sean consolados, edificados. Y no, porque... No. El llamado de Dios dice, mediten esto, porque por esta razón se cierra el cielo. Y mi orden es, suban al monte, dice Dios, y traigan madera y así edifiquen mi casa. El llamado de Dios es subir a buscarle, llenarme de Él y venir a la reunión lleno y decirle, tengo esta palabra, tengo esta enseñanza, tengo esta doctrina, tengo esta revelación, tengo esto del corazón de Dios, tengo este salmo. Entonces en la reunión un hermano y el otro, todo fluyendo, y el Espíritu se regocija en medio de esos santos y los edifica y los hace crecer y los hace fuertes y la gloria de Dios se ve ahí y el cielo se abre. El cielo se abre. Porque cuando uno no entiende eso, le busca por todos lados y sigue el cielo cerrado. Pero ¿sabe cuál es la solución para abrir? ¿Cuántos quieren tener un cielo abierto? Diga conmigo, debo profetizar. Claro, pero para eso debo subir al monte. Es decir, elevarme, estar con Dios, obtener de Él la palabra, el salmo, la doctrina, la revelación, lo que sea, y llevarlo luego a la casa. Entonces el cielo se comienza a abrir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y sigue diciendo, versículo 14, yo estoy con vos, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hizo esta gente cuando escuchó al profeta que le dijo, suban al monte, busquen madera y edifiquen la casa? ¿Qué hizo esta gente? Se despertó en el espíritu. Dígale a Dios que le conceda despertarse y levantarse mañana y buscarlo a Él, subir al monte y decir, tengo una palabra. Dios me bendijo en esta mañana con una palabra y la voy a tener ahí porque en mi discipulado la voy a compartir cuando vaya a la casa de buenas noticias, porque yo no conozco las necesidades de la gente, pero Dios sí. Y si Dios me pone ahí y me dio la palabra, yo la voy a declarar, voy a profetizar. Entonces el padre se regocija con ese hijo, con esa hija. Entran en un gozo mutuo y el cielo se abre y el padre no le niega nada. El cielo está abierto para ese hombre, para esa mujer, porque está ocupándose en edificar la casa de Dios. Se ha levantado, ha subido al monte, vino con madera, vino con palabra, vino con salmo, vino con revelación. Y fue allí y lo derramó. Esa es la iglesia que nos muestra la Biblia. Bendito sea Dios.
Pasaron unos meses y ya ahora en el capítulo 2, en el versículo 14, en adelante dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda esta obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Pasan unos meses y Dios les ministra ahora. Primero les habló de ocuparse de edificar. Y ahora les habla de que se tenían que ocupar de separarse de aquello que era pecaminoso. Porque era otra de las razones. Diga conmigo, 2 razones para que el cielo se cierre. Número 1, la gente que no se ocupa de edificar a otros santos, edificar la casa de Dios. Número 2, no apartarse de lo que es pecaminoso o impuro. Y sigue diciendo, el pueblo, ¿qué hizo? Empezó a edificar la casa y también se santificó, se separó de lo malo. Entonces el profeta le dice, versículo 15, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día, el día que ellos habían empezado a edificar y a purificarse. Y le dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, antes que pongan la primer piedra, piensen esto que les voy a decir, le dice. Antes que sucediesen estas cosas, antes que ustedes empezaran a edificar, ¿qué es lo que ocurría? Dice, venían al montón de 20 efas y había 10, o sea, no le alcanzaba. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, no les alcanzaba. Dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Es decir, antes que ustedes empezaran a edificar, nada les alcanzaba y yo tuve que disciplinarlo, castigarlo con situaciones para que se volvieran. Y no se volvían. Y le dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo, es decir, el día que se determinaron a hacerlo primero para ser gente que edifique la casa de Dios. Desde este día, le dice, de que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón, como diciéndole, ténganlo en cuenta la relación que hay. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré, dice Dios. Fíjese qué tremenda palabra profética. Les hizo dar cuenta que su servicio para edificar a los santos estaba relacionado con tener o no un cielo abierto. Número 1. Número 2, lo hizo apartar de lo pecaminoso. Pero como les había hablado primero que meditaran de su condición, ahora le dice, mediten ahora. Fíjense, todavía no es el tiempo de la cosecha, no es el tiempo de recoger fruto. Pero como este día ustedes han echado el cimiento del templo, desde este día yo los bendeciré. ¿Qué significa esto? Que desde el mismo momento que una persona se levanta a la mañana a buscar la palabra de Dios para decirle, Señor, háblame, para llevarle a los santos una palabra donde tú me pongas, sea discipulado, sea acá, sea buena noticia, dice Dios, desde este día te bendeciré. Desde ese día el cielo se abre para la iglesia, desde ese día el cielo se abre para una persona. Por eso te digo en el nombre de Jesús, puede que hayas venido viviendo tiempos con los cielos cerrados, como dice las Escrituras, que los herí con viento solano y con tizoncillo, y diciendo Dios, hace tiempo que yo vine tratando con esto y no te pude hacer volver. Pero ahora que te has vuelto y has echado el cimiento del templo, has comenzado a edificar mi casa, te has determinado a que mi casa sea edificada, desde este día te bendeciré. Hay gente que en esta tarde, en esta noche, va a tomar una decisión de edificar la casa de Dios. Va a decir, yo no puedo vivir sin la responsabilidad. Cada día debo buscar a Dios porque tengo que profetizar, porque Dios me ha dicho que profetice, porque sé que de esta manera yo mantendré un cielo abierto, sé que de esta manera yo mantendré la bendición de Dios sobre mi vida. Dios lo ha dejado escrito a eso, para que todo aquel que en Él crea y en su palabra pueda ver la vida, pueda ver la gracia, pueda ver la abundancia, pueda ver que el cielo se abre sobre esa mujer y sobre ese hombre, y a su nombre. Hay gente que literalmente va a cambiarle la vida, literalmente, porque vivía como, voy a escuchar una palabra el domingo, está bien en el primer tiempo, pero ahora Dios dice, no, tienes que edificar mi casa, porque si no lo haces, se cierra el cielo. ¿Y cómo lo hago? Sube al monte, es decir, búscame a mí, y lo que obtienes de mí, háblaselo a los otros santos,
profetízalo, háblalo. Lo que has visto de mí, lo que has oído de mí, háblaselo a otro. Tienes que llegar a tu casa de buenas noticias. Dice, hoy no siento de ir, no sé si siente o no, pero tiene un deber. Tiene el deber de ir y fluir, porque Dios va a hablar por tu boca y va a edificar a ese hombre, mujer que participó. Esto ya no se trata de una vida irresponsable, se trata de una responsabilidad en la iglesia. Y la iglesia se edifica con santos que profetizan, que consuelan, que exhortan y que edifican. ¿Cuántos quieren tener un cielo abierto? Pero la bendición de la gracia de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Subida al monte. Es decir, ocuparse mañana, pasado y cada día de tener algo de Dios para darlo. Y si puede tener todos los días un compromiso para fluir, no va a haber, miren, no va a haber límites para lo que Dios va a hacer con su vida. Se lo puedo hablar en el nombre de Jesús. Todos los días un compromiso. Póngase de pie. En esta noche Dios dice, meditad en vuestros corazones. Medite, piense y diga que las cosas no salieran como tienen que salir. Tiene que ver con mi falta de compromiso con la iglesia. Pero dice, falta de compromiso, no, yo ofrendo y diezmo, no. Falta de compromiso en el edificar a otros santos. La iglesia crece así, es la manera de Dios. Sí, pero yo soy joven o yo soy muy grande, no hay excusa, es subir al monte, postrarse delante de Él, subir al monte y ahí en la comunión con Él viene la gracia de Dios. Y te enseña, te muestra, te llena, te bendice. Y cuando tienes la madera, cuando tienes lo que va a edificar la casa, la revelación, el salmo, lo que sea, vas a la casa de buena noticia, a tu discipulado y fluyes. Y entonces el cielo se abre. Y dice Dios que contaran desde ese día, porque desde este día te bendeciré. Desde el día que se echaron el cimiento. Es decir, no cuando se terminó el templo, desde que di el primer paso para hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cierre sus ojos por un momento y mire, usted puede en esta noche desoír a Dios o puede oírlo. Si lo oye, dice la Escritura, habitaréis y viviréis confiadamente. Si lo oye y le dice, Señor, desde este día yo me determino a buscar tu palabra y a llevarla en la semana, a tener una carga y un compromiso para que se edifique tu iglesia. Voy a participar de las reuniones que se hacen en las casas y en los discipulados. Voy a participar. Primer paso. O segundo paso. El primero es buscarlo a Él. Y segundo, participo. Y cuando participo, voy a compartir lo que tú me das. No me voy a callar. Entonces Dios, si hoy ve esta actitud en ti, desde este día te bendeciré, dice Dios. Tómelo muy personalmente. Yo sé que hay gente que seriamente trata con Dios y Dios no está jugando, seriamente los va a bendecir. De verdad que los va a bendecir. De verdad que se le abrirá el cielo. De verdad que cambiará la situación de muchas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea Dios. Yo me gozo en Dios porque sé que se va a levantar gente que estaba como atada y se va a desatar a cumplir la voluntad de Dios y va a fluir proféticamente, va a hablar del corazón de Dios y no solo que se va a gozar en ver lo que hace con la gente de Dios, sino que se va a gozar en ver el cielo abierto sobre su vida. Bendito sea Dios. Gente que le dice a Dios, yo todos los días quiero tener un compromiso de hablarle a alguien, quiero reunirme en esta casa, en la otra, yo quiero ir y fluir, no puedo callar lo que tengo. Entonces dice Dios, yo no puedo detener lo que tengo en el cielo para ti. Dios te lo derrama, Dios lo trae, Dios lo hace, Dios lo cambia esa situación. No importa lo que vivimos, sino lo que vamos a ver de aquí en más. ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Yo la tomo, Señor. Voy a profetizar en tu nombre. Voy a andar lleno de ti cada día, compartiendo con otros, no callándome, no pensando en mí, pensando en que es para edificación